si no comenzamos a alinear nuestros sueños a Dios, si no comenzamos a alinear nuestros sueños a los sueños de Dios, vamos a empezar a desenfocarnos de la meta principal, que es Cristo. De hecho, por eso su palabra dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Y este buscar primeramente el reino de Dios y su justicia justamente es un plan que Dios tiene para nosotros. Y vemos que en esta tierra Dios puso un propósito para cada uno de nosotros. Hay un propósito general y es que todos le conozcan a Él, pero también nos dio un propósito específico a cada uno. Y creo que podemos servir a Dios en las diferentes áreas en donde nos desarrollamos, sea política, sea educación, sea ciencias. De esas formas podemos podemos servir a Dios, pero también necesitamos entender que cuando volvemos estas cosas nuestro foco, cuando este plan terrenal, cuando estos objetivos, estas metas, estos sueños terrenales se convierten en nuestro objetivo, primero nunca llega a ser suficiente. Si queremos una casa, por ejemplo, y obtenemos esta casa y entonces ya ese era todo nuestro sueño, ¿qué pasa con el resto de nuestra vida? Pero no, realmente siempre vamos a querer más. Primero teníamos una casa de una forma, ahora queremos otra casa más grande y así. Y no significa que tener cosas esté mal, pero necesitamos alinear estos sueños a Dios, porque si no, entonces nuestro corazón se desenfoca de Él y comenzamos a vivir para lo terrenal y comenzamos a servir a lo terrenal. Y la palabra de Dios dice claramente que no podemos servir a dos amos. Necesitamos entender que las cosas que logramos, que queremos lograr aquí en la tierra, también deben ser cosas que vengan de parte de Dios, cosas que sean sueños de parte de Dios. Y muchas veces nos vamos a encontrar con frustraciones, con ansiedad, y creo que esto tiene que ver mucho también justamente con este enfoque que tenemos hacia lo terrenal. Cuando nos desenfocamos de lo eterno, es fácil que nos frustremos, es fácil que nos llenemos de ansiedad, es fácil que estemos aburridos, abrumados, deprimidos. Por experiencia propia, hubo un momento de mi vida en donde nada me satisfacía, nada me generaba alegría, nada me generaba gozo, como que nada de lo que hacía llegaba a realmente brindarme felicidad, y tuve que preguntarme qué estaba pasando en mi vida. Cuando pensaba, cuando pensaba en qué me veía haciendo a mí misma en un futuro, muchas veces me era difícil dibujar esa imagen, a pesar de que estudié una carrera, a pesar de que en algún momento tuve un sueño y una pasión. Todo eso como que se derrumbó por un momento, porque nada de esto me satisfacía, y entendí que estaba poniendo mi corazón, entendí que estaba intentando llenarme de cosas terrenales, y las cosas terrenales no pueden llenar un corazón que fue hecho para el eterno. Esto lo dijo C.S. Lewis, y si lo vemos de esta forma, entendemos que nuestra mirada debe estar hacia lo eterno. Entonces, en mi vida, en mi caso personal, descubrí que realmente lo que quería hacer, porque tuve que hacerme la pregunta: ¿qué quieres hacer? Pero esta pregunta va ligada a: Señor, ¿tú para qué me criaste? Empecé a hacer estos videos, empecé a involucrarme más con el servicio, empecé a involucrarme más con la enseñanza, con la predicación, porque entendí que ese era el propósito para el cual Dios me llamó. No significa que mi carrera no sirvió para nada. De hecho, siento que Dios está usando mi carrera y que la va a seguir utilizando para su reino, pero he entendido que si me separo de esto, que si me separo del tener este corazón de servicio, si me separo de tener este corazón que quiere servir al reino de Dios, entonces otra vez me voy a encontrar frustrada intentando llenar metas terrenales que no me van a traer satisfacción. No todos los casos son iguales, sé que no todas las personas están llamadas a predicar, no todas las personas están llamadas a enseñar, y por eso digo, creo que podemos servir a Dios desde diferentes áreas en nuestra vida, pero si desligamos nuestros sueños de Dios, entonces estamos desligando justamente esa satisfacción que esos sueños nos pueden traer. Sabemos que hay personas que tienen fama, que tienen riquezas, y eso de alguna forma los llena, pero entendemos que su corazón se ha apartado de Dios completamente. Y es ahí en donde debemos recordar que la mayor recompensa, que la mayor bendición, que el sueño máximo que debemos tener como seres humanos, como cristianos, es la salvación y es alcanzar a Cristo. Yo creo profundamente que cuando nuestros sueños están tan aferrados a lo terrenal, cuando estamos tan enfocados en algo que no viene de Dios, eso simplemente nos va a apartar más de Dios. Y hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es que cuando nuestros sueños están alineados a Dios, cuando los sueños vienen de parte de Dios y Dios puso un sueño en ti, ese sueño se va a cumplir.
hagas lo que hagas, intentes lo que intentes, no importa tu esfuerzo físico, claramente tienes que esforzarte. La palabra de Dios nos dice muchas veces, esfuérzate y sé valiente, y tenemos que trabajar en esos sueños. Pero es importante recordar que sin importar cuántos obstáculos vengan, si Dios lo dijo, Él lo va a hacer en nosotros. Mientras que cuando nos enfocamos en sueños terrenales, nos encontramos tal vez desperdiciando más energía, nos encontramos casi que matándonos a nosotros mismos por cumplir algo que probablemente no se nos va a dar. Si eso nos aleja de Dios y si nosotros en algún punto le entregamos nuestra vida a Dios, Dios no va a permitir que eso pase, a menos que nos alejemos completamente de Él, porque Dios nos da la libertad de elegir. Pero necesitamos recordar esto. Así que tal vez es momento de que retomemos nuestros sueños, así como me pasó a mí que en un punto ya no tenía sueños porque no me veía haciendo algo claro. A medida que empecé a acercarme más a Dios, a medida que empecé a preguntarle a Dios, ¿tú qué quieres de mí? Él empezó a abrir caminos, empezó a abrir oportunidades. En este momento estoy estudiando, en este momento tengo más claro qué es lo que quiero hacer y me siento, no solo se trata de sentirse bien con esto, pero puedo entender un poco esta plenitud y quiero y deseo y añoro cada vez más poder servir a otros, y creo que esto es algo que Dios pone en nuestros corazones. Pero también es interesante la forma en que ha venido reviviendo otras cosas. Por ejemplo, mi amor por la videografía, que en algún punto se había perdido, que fue la carrera que yo estudié, en algún punto se perdió, pero a medida que empecé a encaminarme otra vez en los sueños de Dios, este sueño volvió y cada vez me gusta más de alguna forma diferente, pero siento que Dios lo va a utilizar en mi vida. También empecé a escribir otra vez y son cosas que Dios va poniendo en nuestro corazón y va dándole orden, pero necesitamos someter nuestros sueños a Cristo. Hola, ¿sabías que suscribiéndote a mi canal y viendo estos videos estás apoyando organizaciones misioneras en este momento? Así es, entre más vistas y suscriptores pueda tener, mayor van a ser las donaciones que voy a poder aportar a estas organizaciones misioneras. Así que solo tienes que suscribirte y ver mis videos.